Bueno, como hablamos antes, por las cuestiones por los problemas que tuve antes en internet, esta sesión lo que voy a hacer es que voy a grabarla y la subo a YouTube y se los comparto cuando esté subida. Entonces, bueno, bueno, es el campo eléctrico y bueno, primero vamos a hacer un repaso teórico. Empezamos con la sección 21.4, que dice campo eléctrico y fuerzas eléctricas. El campo eléctrico es una unidad vectorial y es fuerza por unidad de carga que se ejerce sobre una carga prueba en cualquier punto, como viene en esta fórmula. O sea, es decir, el campo eléctrico se define por la fuerza. Fuerza es la de la que vimos en la semana pasada, que es la fuerza de Coulomb. La fórmula de Coulomb, que la carga entre una de las que se retira. Esta campo eléctrico. Ok, entonces la misma dirección que el campo eléctrico. Ahora, si la carga de prueba es negativa, pues va a ir en dirección opuesta que el campo eléctrico. Pero si bien el campo eléctrico es el mismo siempre, o sea, es independiente de la carga de prueba. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, el campo eléctrico solo depende de, de la carga que se está analizando el campo que produce. En este caso es esta Q mayúscula. Estamos analizando el campo que produce esta Q mayúscula. Y entonces el campo que produce es radial hacia afuera porque la carga es positiva. Y, y si, bueno, ya ahora si analizamos la fuerza, eh, va a depender de la carga de prueba. Ok, luego, la fórmula para el campo eléctrico de una carga puntual. Ok, entonces aquí en A dice el vector unitario R apunta del punto de origen S al punto del campo P. Ok, S es donde está la carga que produce el campo eléctrico. Y P es donde estaría el punto de la carga de prueba. Entonces, este R, eh, vector unitario, es el que sale del tener esta dirección. ¿Sí? Entonces, en cada punto P, el campo eléctrico originado por una carga puntual Q positiva y aislada, ¿sí?, tiene una dirección que se aleja de la carga en la misma dirección que R. Lo que quiere decir es que el campo eléctrico tiene la misma dirección que este vector R. Y ya vimos que este vector R sale de esto, de la carga Q hacia el punto. Ese es el vector R, vector unitario, ¿verdad? Y va a tener la misma dirección. Ahora, si la carga es negativa, la que está produciendo el campo es negativa,
el campo eléctrico va a ir en la misma línea, pero en dirección opuesta, ¿sí? Porque el campo eléctrico va a ir hacia la carga negativa, ¿sí? Entonces hay que tenerlo muy claro siempre. Las positivas, el campo eléctrico va hacia afuera de la carga, y las negativas, el campo eléctrico va hacia la carga, ¿sí? Entonces, bueno, en esta fórmula, esa es la fórmula que define el campo eléctrico que produce la magnitud y dirección que produce el campo eléctrico de una carga puntual. Esta K es lo mismo que 94 pi epsilon sub 0. Esta Q es la carga que está produciendo el campo. En este caso esta roja o esta azul. Y R cuadrado es la distancia que hay entre la carga y el punto donde queremos calcular el campo, ¿sí? Y este R unitario es el que vimos acá, que sale de la carga hacia el punto. Ok, una manera de entender por qué el campo eléctrico es esta fórmula es con esta fórmula que está acá abajo. Como vimos antes, se definía como fuerza por unidad de carga del campo. Ahora, la fórmula de fuerza que vimos la semana pasada por ley de Coulomb era la constante por las dos cargas, Q y la otra Q. Q fuente, en este caso, Q fuente es esta roja. Y esta Q minúscula sería la carga que pondríamos acá, la carga de prueba. Pero como no tenemos carga de prueba, como que tenemos ese punto, entonces lo dividimos entre la carga de prueba. Es decir, por eso acá se divide entre la carga. Entonces se van a cancelar las cargas de prueba y solo va a quedar la carga fuente, ¿sí? Que es esta roja. Esta Q fuente mayúscula es la misma que esta Q minúscula de acá. Sí, entonces sí, en esta fórmula es la misma que está acá, solo que esta es solo la magnitud, ¿sí? Un momento. Sí, estoy grabando. Pero, sí. Ok, entonces, listo. Esa fórmula para el campo eléctrico de una carga puntual. Ahora, ¿qué pasa si tenemos varias cargas puntuales y queremos calcular el campo eléctrico en un punto que esté alrededor en el espacio cerca de esas cargas? Entonces lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico para cada una de esas cargas y luego sumamos los dos y nos va a dar el campo eléctrico resultante en ese punto. Es decir, el campo eléctrico que produce la carga Q1, la carga es positiva, entonces va a ir hacia afuera, ¿verdad? Que es este E1. Ahora, el campo eléctrico que produce esta carga 2 negativa va a ir hacia la carga negativa, que es este 2 que está acá. Ahora, si sumamos vectorialmente E1 y E2, nos va a dar E, que es el campo que va a ver este punto de acá. ¿Sí? Ok, entonces la siguiente sección era de líneas de campo eléctrico. Ok, entonces estas líneas de campo proporcionan una representación gráfica de los campos eléctricos. Es decir, no son algo que existen en la vida real, digamos. Eso solo se usa como para ilustrarlo, para estudiarlo, digamos, el campo, el campo eléctrico. Entonces, si vemos en las cargas positivas, el campo eléctrico va hacia afuera y se ve de esta manera. Ahora, aquí en un dipolo, que es una carga positiva con una carga negativa, el campo eléctrico va a tener esta forma. Va a salir de la carga positiva y entra a la negativa. ¿Sí? Ok, entonces luego en cualquier punto sobre una línea de campo, la tangente de la línea está en dirección del campo eléctrico en ese punto. Lo que quiere decir esto es que, digamos que esta es una línea de campo eléctrico, como estas que están acá, ¿sí? Entonces, cualquier punto que yo elija en esa línea y quiero saber el campo eléctrico en ese punto, digamos en este punto P, yo elegí, quiero saber el campo eléctrico en ese punto P, ¿cuál va a ser la dirección de ese campo eléctrico? Va a ser tangente a esa curva. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico justo en ese punto va a tener una dirección tangente a esa curva. Ahora, si lo elijo en R, la dirección de campo eléctrico ahora va a ser esta. Va a ser tangente a la curva. Luego, el número de líneas por unidad de área es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en ese punto. Es decir, entre más densidad de líneas haya, más fuerte va a ser el campo eléctrico, y entre menos densidad de líneas haya, más débil va a ser. Es decir, aquí lejos
de la carga, el campo eléctrico es más pequeño, pero cerca de la carga es más grande. O aquí en medio de estas dos cargas se ve que el campo eléctrico es muy grande, porque hay muchas líneas, y fuera es más pequeño. ¿Ok? Esto fue lo que dijimos antes. El número de líneas que están en... Ajá. Ok. Aquí hay diferentes representaciones de líneas de campo. Es una carga negativa que va hacia la carga, positiva que va hacia afuera. Esos son un dipolo. Aquí lo que quiere decir es que es más intenso el campo y aquí menos intenso. Esas son dos cargas positivas que se repelen. Entonces, por eso las líneas tienen esa forma, igual que acá en estas dos negativas. Y bueno, eso es una configuración de cuatro cargas. Y eso es una carga positiva con un conductor. Sí, se van a inducir cargas en el conductor por la presencia de esta carga positiva, entonces por eso las líneas se ven así, que se van a ver atraídas por las cargas que se inducen en el conductor. Igual acá, y esas son dos placas paralelas, una positiva y una negativa. Las líneas van a salir de la carga de la placa positiva y van a llegar a la negativa. Ok, entonces, y ya la última sección de este capítulo hablaba del dipolo eléctrico. Que el dipolo eléctrico es un par de cargas eléctricas de igual magnitud y signos opuestos separados por una distancia d. ¿Sí? Eso pues, se puede representar como dos cargas puntuales o como una molécula también. Ahora, densidades de carga. Esto es un tema que yo creo que se ve más a profundidad más adelante, pero lo puse acá porque igual en algunos ejercicios que vamos a hacer es importante como saber qué es esto ahora. Entonces, por eso lo puse. Y para irlo viendo de una vez, porque igual se ocupa mucho en todos los ejercicios de este tema. Entonces, es importante tenerlo claro desde ahora. Entonces, lo que quiere decir esto es que si una carga Q se distribuye uniformemente por un volumen V, la densidad de carga volumétrica ρ se define por la carga que va a haber en ese volumen entre el volumen total del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Como este dibujo que está acá. Digamos que esta figura que tenemos acá tiene, no sé, 3 coulombs y tiene un metro cúbico. Entonces, ¿cuál va a ser la densidad de carga volumétrica? Rho va a ser 3 coulombs entre, ¿cuánto dije? Un metro cúbico, no me acuerdo. Entonces, eso es la densidad de carga. Se puede ver como una analogía que se puede usar, es como la densidad que se usa de masa en los objetos, que es kilogramo entre metro cúbico, igual, como la densidad de un objeto, digamos. Digamos que el metal es más denso que la madera, ¿sí? Entonces, eso es porque el metal tiene más masa por unidad de volumen. Esto sería como con carga, que un objeto tiene más carga por unidad de volumen. Entonces, por eso se llama densidad de carga. Entonces, así como existe densidad de carga volumétrica, que es carga por unidad de volumen, también existe densidad de carga superficial, que es carga por unidad de área. Ya sea que tengamos, no sé, una placa, una lámina como está acá. Entonces queremos saber cuánta carga hay, la densidad de carga superficial. ¿No ven? Entonces agarramos toda la carga que tiene el objeto y la dividimos entre el área del objeto. ¿Sí? Y así sacamos el sigma, que es la densidad de carga superficial. O también existe la densidad de carga lineal, que es cuando tenemos una varilla o un objeto lineal. Entonces la densidad de carga se define por la carga entre la longitud del objeto. Ahora, aquí está en su expresión diferencial. Esta primera expresión que aparece, eh, si bien todos son escalares o magnitudes completas, digamos. Eso es decir, si la densidad es uniforme en todo el objeto, por decirlo así. Entonces, si la densidad es uniforme en todo el objeto, se puede usar esta expresión, ¿sí? Ahora, si la densidad no es uniforme, digamos que en el objeto hay partes, no sé, que una esquina tiene más carga que otra esquina en el objeto. Entonces, la densidad
no va a ser la misma en todo el objeto, entonces no se puede usar esa fórmula, porque va a depender del pedacito de objeto que cojamos. Entonces para eso existe esta fórmula que está acá, que es la fórmula diferencial, que agarramos un pedacito de carga por un pedacito de volumen, ¿no ven? Entonces esa forma diferencial se usan para sacar para esa fórmula que está acá, para el diferencial de campo eléctrico, digamos. eh, no sé, en ejercicios más adelante que queramos sacar el campo eléctrico que produce una lámina, ¿sí? Pero en esa lámina el, el sigma, la densidad de carga superficial, va a variar a través de la lámina. Entonces tenemos que usar esta fórmula, ¿sí? Entonces este dq que está acá va a ser este dq que está acá, lo despejamos. El dq va a ser sigma por dA. ¿Lo ven? Entonces vamos a obtener esta fórmula que está acá, sigma por ds. Este ds es lo mismo que dA. dA es diferencial de área y aquí es diferencial de superficie, ¿sí? Pero significa lo mismo. Entonces nos va a quedar esa fórmula, ¿sí? Hacemos la integral sobre toda la superficie de eso y entonces ya sacamos el campo eléctrico que produce esa superficie. Eso tal vez ahora parezca un poco enredado, pero más adelante con los ejercicios que vayan a ir haciendo va a quedar más claro y más adelante con las siguientes tutorías también. Y aquí están las tres fórmulas para cada caso. Si es lineal, nos va a quedar que el dq va a ser lambda por dl. Aquí despejando dq nos va a quedar lambda por dx, que dx es lo mismo que dl en este caso. Y aquí dv, ρ por dv, si aquí despejamos de Q, ¿sí? Entonces hacemos la integral sobre todo el volumen de ρ por dv. Ok, entonces como para tener claro ese concepto. Ah, bueno, aquí traía esto. Vamos a ver. Es... Ok. Es una herramienta interesante que me encontré en internet para, para que quedara claro este concepto de campo eléctrico. Entonces, digamos, uno aquí puede jugar con las cargas y, y entonces, digamos, aquí puse una positiva y una negativa y aquí puedo cambiar esas cosas que están acá. Puedo que muestre el campo eléctrico con la magnitud, es decir, si las flechas son más, se ven menos, es que hay menos magnitud, y si son más blancas, es que es mayor, ¿lo ven? Sí. Entonces, luego, si bueno, puedo ver el voltaje también, pero eso sería más adelante que vamos a ver potencial. Luego puedo poner esto. Ah, bueno, puedo poner los sensores, que es importante, digamos. Esto es lo que están midiendo ahí, ese vector que están viendo es el campo eléctrico, ¿sí? ¿Lo ven? Si es negativa, va hacia la carga. Y si es positivo, bueno, puede ser fuerza también, porque si vieron campo eléctrico y fuerza tienen la misma dirección. Entonces ese vector puede ser o campo eléctrico o fuerza. Pero, bueno, sí, entonces es, bien, no sé, ahí por si querían jugar un poco con esto, eh, tal vez les ayuda a entender un poco más. Ok, bueno, ahí les va a quedar el link, ahora les subo la presentación por si, y bueno, aquí hay más herramientas también. Esto también va a servir más adelante para cuando hagamos potencial, porque esto lo que hace es crear superficies equipotenciales, ¿sí? Entonces, ahí nos las pone. Pero bueno, ok, entonces vamos a ver eso ahí. Listo. Ah, bueno, eso es una simulación interesante. Ok, si vieron lo que pasó. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay una presencia de un campo, un momento, hay una presencia de un campo eléctrico
afuera, esto es un conductor, este rectángulo que está acá, ¿sí? Es un conductor metálico que es un cuadrado, ¿sí? O un cubo. Entonces, existe un campo eléctrico que va a tener esa dirección. Va a salir de la derecha y termina en la izquierda, ¿sí? Entonces, cuando el campo eléctrico viene por acá, va a inducir, como aquí va a ser más positivo, va a inducir las cargas negativas acá, en este lado del conductor, porque ¿verdad? En el conductor es fácil que se muevan las cargas. Entonces, las cargas negativas se van a ver atraídas a este lado. Entonces, como las cargas negativas se van a ver atraídas hacia este lado, aquí van a quedar, eh, de aquí ya no va a quedar neutro, sino va a quedar un exceso de cargas positivas. Entonces, como aquí van a quedar cargas negativas y aquí positivas, el conductor va a inducir un campo eléctrico, como vimos antes, que el campo eléctrico va a salir de las cargas positivas y van a llegar a las negativas. Por eso es que aparecen estas líneas aquí al final. Vamos a ver, estas rojas, estas líneas rojas que van para acá, es el campo eléctrico que produce las cargas inducidas a cada lado. Ahora, este campo eléctrico que se induce va a ser opuesto al que está externo, ¿sí? Entonces, como va a ser opuesto, se va a restar, se va a contrarrestar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que adentro del conductor no va a existir el campo eléctrico. ¿Lo ven? Que al final se borra. Entonces, esto lo usan mucho como cuando quieren aislar. Bueno, no sé si han visto en películas que cuando hay un lugar que quieren aislar de señales electromagnéticas, de que no entren llamadas o así, o, o cosas así, lo que hacen es que lo encierran en una jaula metálica, ya sea como todo el edificio o así, ¿me entienden? Para que no... Porque esto lo que hace es que cualquier señal que... O bueno, también lo usan para parar rayos, no sé, para que... Digamos que hay algo que no quiere que un rayo le caiga, entonces lo encierran de una jaula metálica, entonces cualquier carga que vaya en esa dirección, la jaula lo va a retener por ese mismo principio. Sí, y se llama jaula de Faraday, Faraday por eso. Ok, entonces vamos con los ejercicios. El primero dice, la dirección de campo eléctrico neto generada por la distribución de carga mostrada en la figura 1 es... Ok, entonces, vamos a ver. A este lado tenemos cargas positivas. Voy a poner la pluma. A este lado tenemos cargas positivas y a este lado cargas negativas. Entonces vamos paso a paso. Si vemos las esquinas y agarramos un pedacito, ¿verdad? Toda esta línea negra es una carga, es un objeto con carga. Solo que a este lado del objeto van a haber cargas positivas y a este lado van a haber cargas negativas. Entonces, esta carga positiva va a generar un campo eh, hacia afuera, ¿verdad? Como vimos antes. Ahora, esta otra carga positiva va a generar, bueno, cada pasito, ¿verdad? Digamos, entonces, no sé, pero no voy a agarrar todos porque si no sería un montón, sino poco a poco. Entonces, digamos que cojo uno aquí en el medio. Entonces, esta carga positiva va a generar campos hacia afuera. Ok, entonces, sí. Luego, estas cargas negativas van a ir hacia adentro de la carga. Entonces, aquí va a ir hacia acá y aquí va a ir hacia acá. Y aquí también van a ir hacia adentro de la carga. Ok, bueno, voy a borrar eso porque es un poco feo. Bueno, pero ese era el punto. Entonces, lo que me pregunta es la dirección del campo eléctrico neto generado por la distribución de carga. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que esto, lo que está asumiendo es que esto va a tener una dirección. El campo eléctrico total que genera esta distribución de carga va a tener una dirección. Entonces vamos a ver si analizamos este punto.
el eje de coordenadas, no sé, tomemos este punto. Entonces, en este punto el campo eléctrico que genera esta carga positiva va a ser este, ¿verdad? Alejándose. Ahora, esta carga negativa va a ser en atracción, entonces va a ser esta misma, ¿verdad? Entonces, solo viendo estos dos puntos, este y este, el campo eléctrico me está dando que es en menos I, sí, la opción B. Ahora, si analizamos, no sé, un punto, este punto que está acá, el campo eléctrico iría hacia el punto, perdón. Es que me cuesta. Ok, otra vez. Entonces, aquí iría hacia, hacia la carga negativa. Y si analizamos ese punto, sería alejándose. Entonces, iría para acá. Entonces, si ven, esos dos vectores, este y este, se van a restar la parte del eje Y. Ven que este vector va hacia la izquierda y hacia arriba. Este vector de abajo va hacia izquierda y hacia abajo. Entonces, las dos componentes de izquierda se van a sumar, pero la parte de arriba, este que va para arriba y este que va para abajo, se van a restar. Es decir, la suma de estos dos vectores, este y este, me va a dar un componente solo en el eje menos y, ¿sí? Entonces, al momento sigue siendo esta la opción del campo eléctrico. Ahora, si agarramos otra carga igual acá, no sé, en el medio, va a pasar lo mismo. Va a tener este vector y aquí va a ser este otro vector, la carga positiva. Digamos, una carga positiva acá va a inducir un campo eléctrico que va a tener esta dirección, ¿sí? Y esta carga negativa, una carga negativa acá, va a inducir un campo eléctrico que va a tener esta dirección. Ok, entonces va a pasar igual que con los otros dos vectores. Si esos dos vectores se suman, al final solo me va a quedar un componente que va a ir en menos i. Entonces, por eso, yo diría que la opción sería esta, la B. Y luego el ejercicio 2 dice, se tienen dos esferas cargadas uniformemente con densidad de carga más ρ. Según muestra la figura 2, se puede afirmar que el campo eléctrico es diferente de cero en cualquier espacio fuera de las esferas. Ok, bueno, analizamos primero la enunciado. Dice, dos cargas uniformes con densidad de carga ρ. Ok, entonces, es densidad de carga ρ, entonces significa que es volumétrico. Eso significa que este ρ eh, que está acá va a ser el mismo ρ que está acá. Entonces, tenemos que ρ1 es igual a ρ2. ¿Sí? Y ya vimos que ρ era carga por unidad de volumen. Entonces aquí vamos a tener que la carga que va a tener la esfera 1 entre el volumen de la esfera 1 va a ser igual a la carga de la esfera 2 entre el volumen de la esfera 2. ¿Sí? Entonces, si vemos los dibujos, obviamente el volumen de la esfera 2 va a ser mayor porque tiene más radio. Entonces, si este volumen es mayor, ¿sí? ¿Qué significa? Eh, que el, vamos a ver, que la carga, ajá, de la esfera 2 también tiene que ser mayor. ¿Por qué? Para que se mantenga esta misma relación. Veámoslo de otra manera. Eh, vamos a ver. Digamos que... Sí, creo que hay otra mejor manera de explicarlo. Entonces, el volumen de la esfera 1 es... es no sé, va a ser como un tercio. Eh,
Bueno, no, mejor voy a explicarlo de otra manera. Es que creo que sí, otra vez con la fórmula vas más enredado. Entonces, vamos a ver, lo que quiere decir esto es que las densidades son las mismas, ¿sí? Como por decirlo así, las dos esferas son de metal o las dos esferas son de madera, ¿sí? Para que quedemos claro. Entonces, el, dice la primera opción, el campo eléctrico es diferente de cero en cualquier punto del espacio fuera de las esferas. Ok, esto es mentira. ¿Por qué? Porque, bueno, las esferas están cargadas positivamente, entonces, bueno, van a generar campo, sí, ¿verdad? Entonces, las dos esferas van a generar campo eléctrico, eso es correcto. Pero dice que es diferente de cero en cualquier punto del espacio afuera. No, esto es mentira, porque no en cualquier punto. Porque ¿qué pasa en el infinito? Digamos, en un punto muy alejado, el campo eléctrico que producen esas dos esferas va a ser muy pequeño, entonces es muy cerca a cero. Entonces, bueno, se dice que es cero en el infinito. Entonces, no en cualquier punto del espacio afuera de las esferas el campo eléctrico va a ser diferente a cero. O sea, cerca de las esferas sí va a ser diferente a cero, pero ya en el infinito no. Entonces, esta opción no es correcta. Entonces, luego está la opción B, que dice la carga de la esfera uno es mayor que la carga de la esfera 2. Entonces, eh, es mentira. ¿Por qué? Porque si tienen la misma densidad, ¿qué quiere decir? Que esta esfera va a tener más carga. ¿Lo ven? Es decir, como digamos que las dos esferas son de metal, entonces, y una es más pequeña que la otra. La carga en este caso, con la analogía de la masa, en este caso la carga sería la masa, digamos. Entonces, ¿qué está diciendo la opción B? Dice la masa de la esfera uno es mayor que la masa de la esfera 2. Y si lo ven, no tiene sentido. O sea, para que tenga la misma densidad, la esfera 2 tiene que tener más masa, porque el volumen es mayor, ¿sí? Entonces, a mayor volumen, tiene que tener más masa para que se mantenga la relación de densidad, ¿no? Entonces, esto tampoco, la opción B. Luego, la opción C dice, la esfera con menor volumen tiene mayor densidad de carga. Esto tampoco tiene sentido porque al inicio nos dicen que tienen la misma densidad. Entonces, si aquí nos dicen que alguna tiene más que otra, está contradiciendo el mismo enunciado, entonces tampoco es correcto. Luego, las esferas tienen la misma carga. Igual, tampoco. Es como decirnos que las dos esferas son de metal y las dos esferas tienen la misma masa. Es mentira, porque una es más grande que la otra, entonces una va a tener más masa, porque tiene la misma densidad. Entonces, tampoco. Ahora, entonces en este ejercicio ninguna opción era correcta. Esto era así porque en el examen era una de esas preguntas que son varias, marque con X, y al final usted puede marcar varias correctas de una misma pregunta o ninguna de una misma pregunta. Y en este caso esta pregunta no tenía ninguna correcta. Entonces por eso es que ninguna opción es correcta en este ejercicio. Ok, ahora si nos hubieran dicho que aquí, si en esta en vez hubiera sido al revés, esta hubiera estado correcta. Que es decir, la carga de la esfera 2 es mayor que la carga de la esfera uno. Eso sí hubiera estado correcto. Sí. Pero bueno, vamos con el ejercicio 3. Dicen, una carga puntual menos Q se coloca en el origen del sistema de coordenadas como se muestra en la figura 3. Si otra carga 3Q se coloca a una distancia D sobre el eje Y de la primera, podemos afirmar con certeza que... Ok, entonces tenemos esta distribución que se muestra acá. Dice, en puntos sobre el eje Y, en la región en medio de las cargas, el campo eléctrico puede ser cero. Dice, en puntos sobre el eje Y, en la región en medio de las cargas. Es decir, en esta región que está acá. Entonces, en esa región, el campo eléctrico puede ser cero. Eh, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque como ya vimos, las cargas negativas van a generar un campo eléctrico que va a ir hacia ellas. Entonces, si elegimos cualquier punto, aquí digamos que elegimos este punto, va a haber un campo eléctrico que va a ir hacia la carga negativa y el campo, bueno, va a haber un campo eléctrico que va a ir hacia la carga positiva, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad sí tiene sentido porque puede haber un momento, puede haber un punto justo, bueno, aquí es 3Q y aquí es menos Q, entonces digamos que tendría que estar más por ese lado.
esta carga menos Q va a generar un campo eléctrico que va a ser así, ¿verdad? Y esta carga 3Q va a generar un campo eléctrico que va a ser así, ¿no ven? Entonces tal vez en un punto acá, esos dos campos eléctricos se contrarresten. Uno resta al otro, entonces justo en ese punto el, el campo eléctrico sea cero. ¿Por qué está más cerca de la carga negativa? Porque es menor. Aquí es menos Q y aquí es 3Q. Entonces esta va a generar más campo. Entonces por eso la puse más alejada de esta carga. Entonces sí, puede darse el caso de que justo en el medio eh, pueda existir un punto en el que el campo eléctrico sea cero. Entonces eso dice en puntos de la Y, en la región de descargas en campo eléctrico puede ser. Entonces esto puede ser correcto. Ok, entonces luego B dice en puntos sobre el eje Y en la región en medio de las cargas en campo eléctrico nunca es cero. Eso no es cierto, porque contradice ya la primera. Luego, en puntos sobre el eje Y en la región fuera de las cargas, el campo, ahora es en la región afuera, ¿sí? El campo eléctrico puede ser cero. Eso también es cierto, ¿por qué? Porque si nos vamos al infinito, eh, el campo eléctrico puede ser cero. Luego, en puntos sobre el eje Y en la región fuera de las cargas, el campo eléctrico nunca es cero. Ok, eso es mentira, porque contradice a la C. Entonces, yo pondría en este caso las opciones A y C. Una cosa que aclarar acá es que estas preguntas yo las estoy sacando de exámenes viejos y los exámenes no tienen respuestas. Entonces, las respuestas que yo estoy poniendo son las que yo pondría, digamos, no es como que las saqué de un solucionario así. Entonces, por aquello, como que no tomen mi palabra así como la última palabra, porque, o sea, puede que también yo me equivoque. Yo, yo lo hago con lo que yo sé, pero sí, solo por aquello, para que después, no sé, no, no sé, por si no están muy seguros de algo así, ¿me entienden? Pero sí, entonces esas son las opciones que yo marcaría, por lo que les expliqué ahora. Ahora sí, el ejercicio 4 dice, dos cargas con igual magnitud, pero diferentes signos, se colocan en un campo eléctrico uniforme. Si la carga positiva se encuentra en el extremo derecho y la carga negativa en el extremo izquierdo, ok, entonces tenemos una carga positiva, ¿verdad? Acá, luego una carga negativa acá. Son de igual magnitud y diferentes signos, ok. Se colocan en un campo eléctrico, ok, externamente hay un campo eléctrico, ¿verdad? Que los está influenciando, según esto. Dice, ¿cuál es la dirección que debe tener el campo eléctrico para que las partículas se encuentren separadas? Ok, entonces nos está preguntando, el campo eléctrico externo que nos dijeron que había al inicio, ¿ves? En un campo eléctrico uniforme, que se colocan sobre un campo eléctrico. Nos están diciendo qué dirección debe de tener para que las cargas se queden separadas. Entonces vamos a analicemos dos casos. Analicemos si el campo eléctrico lleva, no sé, esta dirección. ¿Sí? Entonces, si el campo eléctrico lleva esta dirección, eh, acuérdense que el campo eléctrico sale de las cargas positivas, ¿sí? Y llegan a las cargas negativas. Entonces, se puede ver como de esta manera. Cuando el campo eléctrico tiene una dirección, se puede ver que el lado positivo está donde sale y el lado negativo está donde llega. Entonces, si lo vemos así, las cargas negativas, esta carga negativa se va a ver atraído, se va a ver jalada hacia el lado izquierdo y esta carga positiva se va a ver jalada hacia el lado derecho. ¿Sí? Ahora, si vemos otro caso, si el campo eléctrico lleva esta dirección, aquí va a haber una carga negativa y aquí se va a ver una carga positiva, ¿verdad? Entonces, esta carga positiva, por efecto de esta carga positiva, se va a ver repelida.
Ahora, esta carga negativa, por efecto de esa carga negativa, se va a ver repelida. ¿Sí? Pero, ahora, si consideramos, vamos a ver, si consideramos externamente el efecto que hay, o sea, la fuerza que se produce entre las dos cargas puntuales, ven que esta es negativa y esta es positiva, entonces va a ser de atracción entre ellas. Entonces, esta carga positiva se va a ver atraída por esta negativa. ¿Sí? Ya no estamos considerando el campo eléctrico, lo que estamos considerando es solo la fuerza entre las dos cargas puntuales. ¿Sí? Digamos como teníamos antes, que aquí tenemos una negativa y aquí una positiva. Es decir, si no consideramos el campo, ¿qué pasa entre ellas? Y que se van a ver atraídas, ¿sí? Porque son de cargas opuestas, decimos opuestas. Ahora, el campo eléctrico que contrarresta esta fuerza de atracción entre ellas es este, el rojo. ¿Por qué? Porque este rojo lo está tirando hacia afuera. Es decir, entonces, este campo eléctrico rojo lo que está haciendo es poniéndoles una fuerza así, ¿no ven? Entonces, se va a contrarrestar a la fuerza que hay entre ellas. Entonces, se van a quedar en la posición que están, que es lo que queremos. ¿Cuál es la dirección que va a tener el campo eléctrico para que las partículas se encuentren separadas? Justifique su respuesta. Entonces, la dirección de campo eléctrico que queremos es esta, ¿sí? De izquierda a derecha. Ok, entonces, bueno, entonces, luego el ejercicio 5 dice, en un instante dado, una carga puntual ubicada en un punto P se encuentra inmersa en una región del espacio en la que existe un campo eléctrico según se muestra en la figura 1. Si la partícula tiene una carga menos Q, en el instante dado es correcto afirmar que, ok, entonces, lo que tenemos es una línea de campo. ¿Se acuerdan que una línea de campo es como el campo eléctrico, ¿verdad? Que va a haber como en ese espacio. Lo que representa es el campo eléctrico, la línea de campo. Entonces, ahora lo que nos están diciendo es que en un punto P vamos a ubicar una carga menos Q. Ahora, en el instante dado es correcto afirmar que en este instante es correcto afirmar que la partícula no se moverá. Ok, eso es falso, ¿verdad? Porque como vimos antes, eh, el campo eléctrico produce una fuerza eléctrica, ¿sí? Eh, bueno, la fórmula de campo, perdón, era fuerza entre carga, ¿sí? Entonces, si despejamos la fuerza, nos va a quedar que la fuerza que va a experimentar esta Q va a ser el campo eléctrico que vea por el Q minúsculo. Ahora, este Q minúsculo es igual que este menos Q, entonces este Q minúsculo es la carga de prueba, ¿verdad? Que vamos a poner en el campo. Sí, entonces aquí es el campo eléctrico por Q, y este Q minúsculo es el mismo que menos Q mayúsculo. Entonces la fuerza que va a haber esta partícula va a ser esta. Depende de la magnitud del campo y de la dirección. Ven que la fuerza y el campo ya en la misma dirección. Entonces, ¿se acuerdan que el campo es tangente en cada posición? Entonces, en este punto P, el campo eléctrico va a ser tangente a la línea de campo. Entonces, el campo eléctrico va a ser aquí tangente. Entonces, este vector es el de campo eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza que va a experimentar esta partícula va a ser esta magnitud de campo eléctrico con esta dirección por la magnitud de la carga, es decir, por menos Q. ¿Sí? Entonces, justo en ese momento, esa partícula va a haber una fuerza que la va a jalar hacia allá también. Va a haber una fuerza empujándolo en ese sentido. Ahora, no, mentira, la carga es negativa. Entonces va a ser más bien lo contrario. Como la carga es negativa, aquí esta carga va a poner menos acá. Entonces la fuerza va a quedar el signo contrario al campo. Entonces más bien
esta va a ser la fuerza que va a haber la carga. ¿Sí? Entonces, la A es falsa. La B dice, la partícula se moverá con una velocidad dada por una componente menos I y una componente menos J. Ok, justo en ese instante, tangente línea de campo eléctrico. Ok, esto tiene algo de sentido porque justo en ese instante ya vimos que es cierto. La dirección sería para abajo y para la izquierda, que según este sistema de coordenadas sería menos I y menos J. Entonces la B tiene algo de sentido. Luego la C dice, bueno, es lo mismo, solo que en la dirección de más I y más J. Entonces ya vimos que no, que la partícula no se mueve en esa dirección. Si se mueve es en menos I y menos J. Luego, la partícula se moverá siguiendo, bueno, si se mueve no, se va a mover en menos I y menos J. Entonces, la D dice, la partícula se moverá siguiendo una trayectoria sobre la línea de campo. Ok, yo diría, es que la B y la D, las dos tienen sentido. Lo que pasa con la B es que esta velocidad es cierta, pero solo justo en ese momento. Justo en ese momento la fuerza lleva esa dirección. Pero ¿qué pasa un momento después? O sea, luego de que esta carga se mueve hacia abajo, no sé, va a estar en una posición acá, más abajo, la ven, la carga. Ahora, justo en esa posición, ahora la fuerza va a cambiar de dirección. Va a ser tangente, entonces hacia acá, la fuerza. ¿Sí? Entonces, si ven, la fuerza va a ir cambiando de dirección dependiendo de la línea de campo. Sí, o sea, la carga se va a mover conforme se mueva la línea de campo, ¿lo ven? Entonces, la partícula, es cierto, la partícula se moverá siguiendo una trayectoria sobre la línea de campo. Entonces, la D es correcta. Entonces, yo siento que la D es más correcta que la C. Ahora, no me acuerdo si esta pregunta era esas, que eran varias opciones correctas. Pero bueno, si es esa, de varias opciones correctas, yo pondría la B y la D. Pero siento que es más correcta la D. ¿Por qué? Porque esta es correcta, la B es correcta solo en ese instante. Solo en ese instante cuando está acá es correcta. Bueno, y no sabemos después también qué forma va a tener la línea de campo. Porque puede que acá, no sé, la línea de campo haga algo así, no sé. Entonces, en un punto acá, ya no podemos afirmar que va a ser el menos I menos J. ¿Lo ven? Entonces, por eso es. Ok, entonces vamos con el ejercicio 6. Dice, la figura 3 muestra un esquema de las líneas de campo eléctrico en una distribución de carga. ¿Cuál es la relación entre las magnitudes de los campos eléctricos en los puntos 1 y 2? Ok, entonces E1 es menor a 2, E1 es igual a... Ok, como vimos antes, lo que de las líneas de campo, lo que decían era que entre más densas sean las líneas de campo, más mm, grande es el campo eléctrico. O sea, eh, más magnitud va a tener. Entonces lo que quiere decir es que acá, que las líneas son más densas, el campo eléctrico va a ser más fuerte que acá, donde las líneas están más dispersas. Entonces, el campo eléctrico en este punto va a ser mayor que el campo eléctrico en este punto. ¿No ven? Entonces la opción correcta sería que E1 es mayor a E2. Luego el ejercicio 7, que creo que es el último me parece, dice, dos objetos puntuales, uno con carga negativa y el otro con carga positiva, se encuentran localizados sobre el eje X. Explique, ¿dónde se debería localizar otro objeto puntual de carga positiva con carga más Q sobre la misma línea, tal que la fuerza eléctrica sobre él sea cero? Si considera necesario por realizar un diagrama. Ok, entonces tenemos esta configuración y nos dicen, hay otra carga más Q, ¿dónde hay que colocarla? Tal que la fuerza eléctrica sobre él sea cero. Entonces vamos a ver, veamos los casos. Si la ponemos acá, si acá ponemos una carga positiva, se va a ver atraída por esta y se va a ver repelida por la otra. Pero bueno, esta es más grande, esta carga es más grande que esta, entonces la fuerza de esta va a ser mayor. ¿Lo ven? Que esta fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? Como esta fuerza es mayor, la carga, eh,
va a tener una fuerza que la va a empujar hacia la izquierda hasta que llegue a estar muy cerca de esta otra carga. Entonces, no sé, no suena tan razonable esa posición. Vamos a ver, si la ponemos en el centro, va a tener atracción, perdón, va a tener atracción hacia la izquierda y repulsión, ¿verdad? Porque esta es positiva y esta es positiva, entonces ya no repeler, ¿sí? Entonces al final va a haber una componente resultante que va a ser hacia la izquierda, entonces no se va a quedar quedita, entonces en el centro no sirve, definitivamente en el centro no. Ahora, si la ponemos acá, la carga positiva, va a sentir repulsión por, por esta otra carga positiva, porque esta también es positiva, y va a sentir atracción por esta negativa, pero está más lejos, entonces va a ser una fuerza menor, ¿sí? Entonces, si ven, estas dos tienen más sentido que estas fuerzas se contrarresten, porque van en direcciones opuestas y tienen una magnitud similar. Entonces, lo más lógico sería eh, poner esa carga positiva que falta al lado derecho de las dos cargas, en una posición al lado derecho para que sus fuerzas se contrarresten y la carga se quede quieta. ¿Qué es lo que dice acá? Tal que la fuerza eléctrica sobre él sea cero. ¿Sí? Y bueno, esas eran las los ejercicios que traje. Voy a esperar que vean el video y luego si tienen dudas me las hacen llegar por ya sea por el chat o, o lo podemos ver la otra semana o no sé, me escriben y podemos hacer una sesión para responder las dudas. Por, bueno, por este caso que tuve que grabarlo por los problemas del internet. Entonces, bueno, voy para la grabación. Pues acá.